Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. En la sala del notario, el silencio pesaba más que las paredes frías que nos rodeaban. Yo tenía la pluma en la mano, firmando las últimas páginas de un matrimonio que había muerto mucho antes que el papel lo confirmara. Javier, sentado frente a mí, no apartaba sus ojos cargados de soberbia. Cuando estampé mi rúbrica final, se inclinó hacia atrás en la silla y, con una mueca que parecía disfrutar mi dolor, dejó escapar la frase que me atravesó como un cuchillo: ahora puedes volver a ser nadie. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones, como si aquella sentencia me borrara de golpe toda identidad, toda dignidad. No era solo una humillación pública, era el resumen cruel de años en los que me había hecho sentir invisible, pequeña, insignificante. El eco de sus palabras se repitió en mi cabeza, golpeando cada rincón de mi memoria donde guardaba heridas ocultas. Apreté los dientes para no derrumbarme delante de él, para no darle el placer de verme derrotada justo en el último acto de nuestra unión rota. El notario, incómodo, fingía revisar los documentos, pero el ambiente se había vuelto irrespirable. Yo, con las manos temblorosas, guardé silencio, aunque por dentro ardía de rabia contenida y de un dolor insoportable. Javier estaba convencido de que su burla sería la estocada final que me dejaría sin fuerzas. Lo que él ignoraba era que, bajo aquel mismo bolso que descansaba junto a mis pies, yo escondía algo capaz de hacer temblar su mundo. Y aún no era consciente de que la frase con la que pretendía enterrarme sería el inicio de su propia ruina. Las palabras de Javier se clavaron en mi mente como martillazos repetidos, incapaces de apagarse. Cada sílaba llevaba el peso de años de desprecio acumulado, de noches en vela donde me hacía sentir un mueble más en la casa. El frío de aquella oficina parecía extenderse por mis venas, pero no lloré. Me negué a darle ese triunfo. Sabía que lo único que él quería era verme derrotada, rota, anulada. Sus ojos brillaban con malicia, seguro de haber dado el golpe final que sellaba su victoria. Dentro de mí, sin embargo, algo comenzó a despertar. Una fuerza que llevaba demasiado tiempo dormida surgió entre las cenizas de mi dolor. Era como si aquella humillación fuese la chispa que necesitaba para levantarme. Me juré en silencio que jamás volvería a permitirle definirme. No era nadie, aunque quisiera reducirme a eso. Sus palabras, lejos de aplastarme, se convirtieron en el motor de mi determinación. Él creía que había enterrado mi dignidad, pero en realidad había encendido mi fuego más peligroso. El notario carraspeó, incómodo, intentando desviar la tensión que llenaba la sala. Fingía revisar los papeles, pero yo notaba cómo evitaba mirarme a los ojos. Sabía que aquella frase había sobrepasado los límites de lo soportable. Yo, mientras tanto, respiré hondo, tratando de mantener la calma. Sentía un nudo en la garganta, pero lo contuve con todas mis fuerzas. No permitiría que las lágrimas me delataran delante de quien se alimentaba de mi sufrimiento. Apreté los labios con fuerza y clavé mis uñas en la palma de mi mano, buscando resistir la tormenta que se agitaba en mi interior. Mis ojos ardían, pero decidí mantener la mirada fija en los papeles. No iba a regalarle ni un gesto de debilidad. El silencio se hacía cada vez más insoportable, pesado como una losa, y aún así resistí. Porque algo me decía que aquel no sería el final de mi historia. Era solo el principio de algo mucho mayor. Javier, satisfecho con su propia crueldad, se recostó en la silla como un rey que contempla su victoria. Cruzó los brazos, dejando escapar una sonrisa torcida que destilaba soberbia. Estaba convencido de que había ganado, de que me había reducido a polvo frente a todos. Para él, ese despacho notarial era su trono, y yo era la esclava derrotada que firmaba su condena. Su respiración relajada y su postura altiva lo delataban, disfrutaba cada segundo de mi supuesto hundimiento. Pero mientras él se recreaba en su arrogancia, yo guardaba un silencio calculado. En mi interior,
un plan tomaba forma con precisión quirúrgica. Sabía que aquel día llegaría y me había preparado para ello. Javier aún no lo sospechaba, pero pronto comprendería que su burla sería su sentencia. Aquel despacho no sería el escenario de mi derrota, sino el lugar donde empezaría a derrumbarse su imperio de mentiras. Y yo sería quien sostuviera la llave de su caída. Lo que Javier no imaginaba era que, dentro de mi bolso, llevaba el secreto que cambiaría el rumbo de aquella tarde y, con él, el de toda mi vida. Mientras él se recreaba en su falsa superioridad, yo sentía el peso de aquel objeto contra mis dedos, recordándome que había llegado el momento de dar el golpe definitivo. Su seguridad era mi mejor aliada, porque no sospechaba nada. Pensaba que su victoria era absoluta, que yo no tenía escapatoria ni defensa posible. El aire en la sala parecía más espeso, como si las paredes contuvieran la respiración esperando lo inevitable. Yo acaricié el borde de mi bolso con calma, calculando el instante perfecto. Mi corazón latía con una fuerza que retumbaba en mis oídos, pero mi rostro permanecía sereno. Nadie allí podía imaginar que mi silencio no era rendición, sino preparación. Y mientras Javier creía ver a una mujer vencida, en realidad contemplaba a alguien que estaba a punto de resurgir de entre las cenizas. Respiré hondo, consciente de que no había marcha atrás. Mi mano temblaba ligeramente mientras la deslizaba hacia el interior del bolso. El contacto con el frío metálico me hizo estremecer, era como tocar el futuro que había guardado en secreto durante tanto tiempo. La tensión me atravesaba, pero una fuerza nueva me empujaba a continuar. Javier seguía sonriendo, sin prestar atención a mi gesto, convencido de que yo solo agachaba la cabeza una vez más. El sonido de mi respiración se mezclaba con el eco de mis propios latidos, cada vez más intensos. Podía sentir el poder en mi mano, ese poder que él había menospreciado toda la vida. El temblor inicial se transformó en firmeza, como si en ese instante comprendiera que por fin había recuperado el control. Levanté lentamente la mirada, y aunque mi cuerpo estaba en tensión, mis ojos brillaban con una determinación que Javier aún no había notado. El notario, que hasta entonces había tratado de mantenerse al margen, se inclinó hacia adelante, intrigado por mi movimiento. Su mirada se detuvo en mi bolso, adivinando que algo estaba a punto de suceder. Javier, en cambio, seguía atrapado en su arrogancia, completamente ajeno a lo que se avecinaba. Esa distracción fue mi mayor ventaja. Mientras él se recreaba en su propio ego, yo preparaba el golpe que lo sacaría de su pedestal. El silencio en la sala se hizo tan denso que parecía cortar la respiración. Cada gesto mío era observado con inquietud por el notario, que empezaba a darse cuenta de que aquello no era un simple trámite de divorcio. Yo, sin apartar la mano del interior de mi bolso, mantuve la calma exterior, aunque por dentro sentía un volcán en erupción. Javier no lo sabía, pero la mujer que él intentaba enterrar como nadie estaba a punto de demostrarle que era mucho más poderosa de lo que jamás imaginó. De repente, mis dedos se aferraron al sobrelacrado que llevaba escondido en el bolso. Lo saqué con movimientos lentos, dejando que el silencio creciera como una tormenta contenida. El papel grueso y el sello rojo brillaron bajo la luz del despacho, atrayendo de inmediato todas las miradas. Lo coloqué con calma sobre la mesa, justo en medio de aquel campo de batalla donde Javier pensaba tener el control. La atmósfera se volvió aún más sofocante, como si cada respiración estuviera suspendida en el aire. El notario tragó saliva, comprendiendo que aquel sobre no era un detalle menor. Javier arqueó una ceja, todavía confiado, pero en su mirada apareció una sombra de duda. Yo mantuve mi expresión serena, sin apartar la mano del sobre, como si protegiera un arma invisible. Sabía que el momento había llegado, y nada ni nadie podría detener lo que estaba a punto de revelar. El eco del papel al rozar la mesa sonó como un disparo que rompía el silencio sepulcral del lugar. ¿Y eso qué es?, preguntó Javier con desdén, intentando ocultar la tensión en su voz. Quiso sonar seguro,
pero el temblor apenas perceptible en su mandíbula lo traicionaba. Sus ojos se clavaron en el sobre, como si la respuesta pudiera cambiar el destino que tanto daba por asegurado. Yo me tomé un segundo más antes de responder, disfrutando del pánico silencioso que se apoderaba de él. Levanté la barbilla y dejé que mis palabras salieran con la calma de quien ya no teme. Es mi respuesta, dije, sin necesidad de levantar la voz. Cada sílaba resonó en la sala con la fuerza de un golpe invisible. Javier parpadeó, desconcertado, incapaz de entender cómo la mujer que siempre creyó débil podía plantarle cara de esa manera. Era el inicio de su derrumbe, y él aún no lo comprendía. El sobre permanecía sobre la mesa como una bomba a punto de estallar. Yo lo acaricié con la yema de los dedos antes de empujarlo suavemente hacia el notario. El hombre lo tomó con cautela, como si temiera lo que pudiera encontrar dentro. Javier me observaba con los labios apretados, forzando una sonrisa arrogante que ya no lograba ocultar su inquietud. El silencio pesaba más que nunca, y en ese instante sentí que el poder había cambiado de manos. Me incliné hacia adelante y, con una calma que no sentía en el pecho, le clavé la mirada a Javier. Es hora de que conozcas la verdad, susurré, dejando que el misterio le carcomiera por dentro. El notario empezó a abrir el sobre, y el crujido del papel se convirtió en el sonido más temido por Javier. En aquel despacho ya nada sería igual, el juego de poder acababa de volcarse a mi favor. El notario abrió los ojos de par en par al reconocer el sello del documento. Sus manos temblaron un instante antes de desplegar las hojas con solemnidad. Yo observaba cada gesto con firmeza, consciente de que el impacto era inevitable. Javier, que hasta ese momento había permanecido arrogante, inclinó la cabeza para ver mejor, frunciendo el ceño. La sala entera parecía latir con un silencio contenido, como si el aire esperara la revelación. La tensión en el ambiente era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. El notario tragó saliva antes de leer, consciente de la magnitud de lo que tenía frente a sí. Javier arqueó una ceja, forzando una sonrisa incrédula, como si se negara a aceptar que algo pudiera escapársele de las manos. Yo mantuve mis manos entrelazadas sobre la mesa, transmitiendo una serenidad que ocultaba el terremoto que palpitaba dentro de mí. Javier trató de recuperar su pose de superioridad, recostándose en la silla con fingida calma. Sus ojos, sin embargo, revelaban una chispa de intriga, un destello de miedo que luchaba por esconder. Creía que nada ni nadie podía derrumbar su dominio, que mi voz siempre sería la de una mujer sometida. Esa confianza ciega era su punto más débil, y yo lo sabía. Lo miré fijamente, dejando que el silencio hiciera el resto. En el fondo de su mirada se reflejaba la duda, ese veneno que empezaba a corroerlo desde dentro. Sus labios se movieron apenas, intentando anticipar lo que iba a escuchar. Pero yo no me apresuré, prefería que el miedo se instalara poco a poco en su interior. Javier, que tantas veces me había llamado insignificante, estaba a punto de descubrir hasta qué punto había subestimado a la mujer que tenía delante. Dentro está la escritura de la empresa que tanto deseas, dije, con la voz serena y firme, clavando mi mirada en la suya. Porque ahora soy yo la propietaria absoluta. El silencio se quebró con esas palabras, como un cristal estallando contra el suelo. El rostro de Javier perdió de inmediato su color, y sus manos se aferraron con fuerza a los brazos de la silla. Su incredulidad era palpable, y el miedo empezaba a dibujar sombras en su semblante. Mi declaración no necesitaba gritos ni gestos teatrales, bastaba la verdad desnuda para arrasar con toda su soberbia. El notario me observaba con asombro, mientras Javier parecía quedarse sin aire. Durante años había esperado este momento, y ahora lo saboreaba con calma. Yo, la mujer que él creía débil, le estaba arrebatando lo más preciado. Y lo hacía con la fuerza de la justicia y la dignidad que él me había negado tantas veces. El notario, incapaz de ocultar su reacción, se atragantó con su propia saliva al escuchar mis palabras.
Tosió con torpeza, intentando recuperar la compostura, pero el temblor en su voz lo delataba. No todos los días se presenciaba un giro tan inesperado en un despacho notarial. Sus ojos iban de Javier a mí, como si tratara de asimilar quién era ahora el verdadero dueño del poder. Yo permanecí en silencio, con la cabeza erguida, disfrutando de cada segundo de aquel impacto. El crujido de la silla de Javier al moverse bruscamente resonó en la sala. Su arrogancia habitual parecía desmoronarse, y el eco de mi revelación había roto el muro de seguridad que lo envolvía. El notario, aún nervioso, guardó las hojas a un lado y se aclaró la garganta. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y yo sabía que había conseguido lo que tanto había esperado, arrancarle la máscara a Javier frente a un testigo imparcial. El rostro de Javier se transformó en cuestión de segundos. Pasó de la burla a la incredulidad, y de ahí a un miedo contenido que no lograba ocultar. Sus manos sudorosas se crisparon sobre la mesa, mientras sus ojos se movían de un lado a otro buscando una salida. La seguridad que lo había acompañado toda su vida empezaba a resquebrajarse, y yo lo veía derrumbarse poco a poco. Ese hombre que me había reducido a cenizas tantas veces, ahora ardía en su propio fuego. Su respiración se volvió entrecortada, como si el aire le faltara. Intentó decir algo, pero las palabras parecían ahogarse en su garganta. La palidez invadió su rostro, contrastando con la ira que chispeaba en sus ojos. Yo lo observaba con serenidad, como quien contempla la caída de una estatua de barro. Javier había pasado de verdugo a víctima de su propia soberbia, y aquella metamorfosis me regalaba la justicia que durante años me había sido negada. Recordé entonces los meses anteriores, cuando mi suegro, cansado de la arrogancia de su hijo, me miró con ojos cansados pero llenos de gratitud. Mientras Javier se entretenía en sus mentiras y en su amante, yo pasaba las noches cuidando de aquel hombre enfermo que me trataba con un respeto que su propio hijo nunca tuvo. En medio de su debilidad, tomó una decisión que selló mi destino y cambió mi vida para siempre. Una tarde, con voz frágil pero firme, me entregó los documentos que ahora brillaban en la mesa. Me dijo que confiaba en mí más que en su propio hijo, que veía en mis ojos la lealtad que Javier jamás le había demostrado. Yo acepté aquel legado en silencio, prometiéndole que no lo revelaría hasta que llegara el momento perfecto. Y ese instante había llegado, el mismo día en que Javier creyó enterrarme, yo estaba resurgiendo con la herencia de su propio padre. Mientras Javier se perdía en fiestas y en brazos de una mujer más joven, yo pasaba mis noches entre medicamentos y cuidados. El sonido de su risa con aquella amante aún me atormentaba, pero no fue suficiente para desviarme de lo que consideraba mi deber. Mi suegro, desde su cama, me observaba en silencio, consciente de cada sacrificio que hacía sin pedir nada a cambio. Fue en esos días oscuros cuando comprendió quién estaba realmente a su lado. Yo no buscaba reconocimiento ni recompensa, pero él lo percibió. Cada vaso de agua, cada madrugada en vela y cada gesto de ternura se grabaron en su memoria. Javier jamás apareció en aquellas horas de soledad y dolor, y ese abandono lo condenó sin saberlo. Mientras tanto, yo me convertía en el único pilar que sostenía los últimos días del anciano. Esa diferencia fue la semilla de la decisión que lo cambiaría todo. Recuerdo con nitidez la noche en que me llamó a su lado. Tenía la voz quebrada, pero sus ojos brillaban con una determinación que me sorprendió. «Hija, tú eres la única que merece continuar con lo que construí», susurró, tomando mi mano con fuerza inesperada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, consciente de la magnitud de sus palabras. Aquel hombre veía en mí algo que Javier nunca se dignó a reconocer: lealtad y verdadero amor por la familia. Acepté su decisión con lágrimas contenidas, sabiendo que no era un simple gesto, sino un legado que llevaba consigo años de esfuerzo y sacrificio. Guardé silencio, prometiéndome respetar su confianza hasta el último aliento. No se trataba de dinero ni de poder, era la validación de una vida entera en la que yo había sido humillada y menospreciada.
Por primera vez alguien me reconocía como valiosa, y ese reconocimiento se convertiría en mi mayor arma contra Javier. En aquel instante me juré que guardaría el secreto como un tesoro, esperando el día exacto en el que todo saliera a la luz. Sabía que Javier jamás lo vería venir, porque su soberbia lo cegaba y lo mantenía ajeno a la realidad. Yo vivía con la carga silenciosa de aquel sobre, sintiendo que cada día que pasaba me acercaba más al momento de mi revancha. Mi paciencia era mi fortaleza, y mi silencio, mi escudo. Ese día, sentado frente a mí en el despacho, Javier estaba a punto de descubrir lo que significaba subestimar a una mujer herida. Lo que él interpretaba como sumisión era en realidad preparación. Durante meses había alimentado su ego, dejándole creer que seguía teniendo el control. Pero ahora, con el documento sobre la mesa, la verdad estaba lista para golpearlo con toda su fuerza. Y yo sería testigo de cómo su mundo se desplomaba. Javier golpeó la mesa con el puño, rojo de furia. Sus ojos chispeaban como brasas encendidas y sus labios se retorcían en un gesto de incredulidad. «Esto es imposible», rugió, levantándose bruscamente de la silla. Su voz retumbó en las paredes del despacho, pero lejos de intimidarme, me dio más fuerzas. Durante años había soportado sus gritos, pero esa vez era distinto, ya no tenía poder sobre mí. Su ira era el reflejo de un hombre que veía cómo todo se le escapaba de las manos. Intentaba imponerse con su tono autoritario, como siempre lo había hecho, pero su desesperación lo delataba. Yo lo miré fijamente, sin parpadear, dejando claro que ya no temblaba ante él. Su furia era inútil frente a la solidez del documento que descansaba sobre la mesa. Por primera vez, Javier se enfrentaba a una derrota real. El notario, incómodo, intervino con voz temblorosa. «Está todo en regla, Javier. Su exmujer es ahora la única dueña», dijo, leyendo las últimas líneas con cuidado. La tensión se apoderó del despacho, y el silencio posterior pesó más que cualquier palabra. Javier abrió los ojos desmesuradamente, incapaz de aceptar lo que escuchaba. Su soberbia había sido aplastada por la fría contundencia de la ley. Yo observé la escena con calma, como quien presencia el final de una larga batalla. No necesitaba levantar la voz ni discutir, los papeles hablaban por mí. Javier intentaba acercarse, revisar, buscar algún error, pero todo era inútil. La verdad era clara e incontestable. El notario, aún nervioso, repitió la sentencia como si quisiera asegurarse de que él la comprendiera. Y yo, en silencio, disfrutaba del triunfo más esperado de mi vida. El silencio se hizo aún más denso. Solo se escuchaba la respiración agitada de Javier, que parecía luchar contra un muro invisible. Sus manos temblaban mientras se aferraba a la mesa, y la derrota le caía encima como una losa imposible de levantar. El hombre que me había llamado nadie estaba reducido a un ser frágil y vulnerable, incapaz de reaccionar. Sus ojos buscaban desesperados una salida, pero ya no quedaba ninguna. Yo podía escuchar hasta el latido acelerado de su corazón, y esa vulnerabilidad me dio una fuerza inesperada. Me erguí en la silla, liberando años de dolor que ahora se transformaban en dignidad. Javier tragaba saliva con dificultad, consciente de que ya nada volvería a ser igual. En esa sala, su orgullo quedaba sepultado para siempre. Y frente a él, yo renacía con la fuerza de quien se había liberado al fin de sus cadenas. Mientras tú me llamabas, nadie, yo aprendí a convertirme en alguien, dije con firmeza, dejando que cada palabra atravesara el aire como una daga. Javier parpadeó varias veces, aturdido, como si no lograra comprender lo que estaba escuchando. Durante años me había reducido, insultado y menospreciado, pero ahora era yo quien le devolvía todo ese veneno convertido en fuerza. Mi voz no temblaba, y mi mirada se mantuvo fija en la suya, desarmándolo. Sentí que, por primera vez, recuperaba el control de mi propia vida. Era yo quien escribía el final de aquella historia, no él.
El eco de mis palabras resonó en la sala, dejando en evidencia la crudeza de la verdad. Javier abrió la boca para responder, pero nada salió de sus labios. Era el silencio de un hombre que había perdido la batalla más importante, la del poder sobre mí. Javier, derrotado, se llevó las manos a la cabeza. Su respiración era entrecortada, y un sudor frío perlaba su frente. Había perdido a su esposa, a la mujer que creyó esclava de su desprecio, y ahora también la empresa que tanto ambicionaba. Era un hombre desmoronado, atrapado en el abismo que él mismo había cavado con sus propias manos. Intentaba recomponerse, pero cada movimiento lo hundía más en la desesperación. Yo lo contemplé sin compasión. No era crueldad, era justicia. Cada lágrima que había derramado, cada humillación que había soportado, encontraba en ese instante su redención. Javier no tenía nada que ofrecerme, ni siquiera su arrepentimiento, porque ya no era suficiente. Allí, frente a mí, solo quedaba la sombra de un hombre que alguna vez creyó tenerlo todo. Y yo, por fin, me reconocía como la dueña de mi destino. El notario, aún en shock, trató de recobrar la compostura. Firmó los últimos documentos con rapidez, deseando terminar cuanto antes con aquella escena cargada de tensión. Sus manos temblaban ligeramente, pero su deber lo obligaba a seguir adelante. Yo lo observaba con serenidad, consciente de que cada trazo de su pluma sellaba definitivamente mi libertad. Aquel despacho se había convertido en el escenario de mi resurrección. El sonido de la pluma rozando el papel fue el cierre perfecto de una etapa de sufrimiento. Cada firma era como un golpe de martillo que sepultaba el pasado y abría una puerta hacia el futuro. El notario me entregó los documentos con un respeto que antes no había mostrado, como si ahora comprendiera la magnitud de mi fuerza. Y yo, con las manos firmes, los recibí sabiendo que mi vida jamás volvería a ser la misma. Me levanté con la cabeza erguida, sintiendo que mis pasos resonaban con más fuerza que nunca en aquel despacho. Ya no era la mujer rota que había entrado allí temblando de dolor, ahora caminaba con seguridad, con la frente alta y el corazón libre. Cada movimiento mío desprendía la firmeza de quien ha vencido a su verdugo. El eco de mis tacones contra el suelo se convirtió en la música de mi victoria. Noté cómo las miradas de todos se posaban sobre mí, incluso la del notario, que parecía contemplar una transformación imposible. Yo ya no cargaba con cadenas invisibles, ni con el peso de años de humillaciones. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire entraba en mis pulmones limpio, sin el veneno de Javier. Era el comienzo de una vida nueva, y cada paso me alejaba del infierno que había soportado. Javier intentó detenerme en la puerta. Sus pasos fueron torpes, y sus manos temblaban cuando se extendieron hacia mí. Sus ojos, antes fríos y llenos de desprecio, ahora suplicaban con desesperación. Había perdido todo, y en su mirada se reflejaba el miedo de quedarse completamente solo. Intentó articular una sonrisa falsa, pero su voz quebrada lo delató. «Por favor, no me dejes así», murmuró, casi en un ruego. Aquellas palabras, que en otro tiempo habrían podido confundirme, ya no tenían poder sobre mí. Yo lo observé con frialdad, consciente de que su súplica no era amor, sino puro miedo a la soledad y al vacío que había creado para sí mismo. Por fin veía con claridad, Javier no pedía perdón, pedía una tabla de salvación. «Ya lo hiciste tú primero», respondí con calma, mirándole a los ojos. «Y hoy es mi turno de cerrar la puerta». Mi voz sonó como un eco definitivo, sellando el final de todo lo que habíamos sido. No había rencor en mis palabras, solo una certeza inquebrantable. Javier quedó paralizado, con la boca entreabierta y los ojos inundados de desesperación. Me giré sin titubear y caminé hacia la salida. No necesitaba mirar atrás para saber que aquel era el momento más doloroso de su vida. La puerta se cerró tras de mí con un golpe seco, marcando la frontera entre el pasado que dejaba atrás y el futuro que me esperaba. Era el cierre perfecto,
la mujer que él llamó Nadie, ahora era libre, y nunca más volvería a pertenecer a sus sombras. El pasillo del despacho se abrió ante mí como un túnel hacia la libertad. Caminé con paso firme, sintiendo como cada segundo que me alejaba de Javier era un triunfo más en mi vida. Detrás de mí, podía escuchar sus sollozos apagados, el eco patético de un hombre derrotado. No me detuve ni un instante, porque sabía que cualquier titubeo significaría darle poder otra vez. El aire fresco que entraba por las ventanas me golpeó el rostro como una caricia esperada. Por primera vez en muchos años, sentí que no arrastraba cadenas invisibles. Ya no era la mujer reducida al silencio, sino alguien que había encontrado su voz y su fuerza. Javier había quedado atrás, enterrado en sus propias mentiras, y yo estaba lista para cerrar definitivamente ese capítulo. La puerta que había clausurado no era solo la del despacho, sino la de un pasado oscuro que nunca más me atraparía. Salí del notario bajo la luz de la tarde, con los documentos en mis manos y lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de libertad. Miré al cielo, respirando hondo, agradeciendo a la vida por haberme dado la oportunidad de renacer. Aquel día no fue el final de mi historia, sino el comienzo de una nueva etapa en la que yo sería la protagonista de mi destino. Sentí que el mundo, por fin, se abría ante mí sin muros ni cadenas. Atrás quedaba Javier, mi verdugo, reducido a cenizas por su propia soberbia. Delante de mí se extendía un camino lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Y mientras mis pasos se alejaban del edificio, supe que jamás volvería a permitir que nadie me llamara nadie. Porque ese día, en medio del dolor, descubrí quién era realmente, una mujer fuerte, digna y capaz de resurgir incluso de las ruinas. El aire de la calle me golpeó el rostro con una frescura que parecía devolverme la vida. Caminé despacio, con los documentos firmemente sujetos contra mi pecho, como si fueran un escudo protector. Sentía que cada paso me alejaba de las cadenas que me habían atado durante tantos años. El cielo, teñido de tonos dorados, parecía anunciar el inicio de un nuevo amanecer para mí. Cerré los ojos un instante, dejando que la brisa limpiara las lágrimas que aún caían por mi rostro. Las palabras de Javier seguían resonando en mi mente, pero ahora ya no me herían, eran un recuerdo lejano, casi insignificante. Ahora puedes volver a ser nadie, se había convertido en la frase que marcaba el inicio de mi libertad. Lo que él no sabía era que me había regalado la oportunidad de demostrar que nunca fui una sombra, sino una mujer con una fuerza que había estado oculta. Me sonreí a mí misma, con la certeza de haber ganado la batalla más dura de mi vida. La gente pasaba a mi lado sin sospechar lo que acababa de ocurrir dentro de aquellas paredes. Para ellos, yo era solo una mujer con unos papeles en la mano, pero en realidad llevaba un triunfo escrito en cada hoja. Había recuperado no solo la empresa, sino mi dignidad, mi identidad y mi voz. El mundo podía continuar indiferente, pero yo sabía que estaba dando mis primeros pasos hacia una nueva existencia. Me detuve un momento frente a un escaparate y vi mi reflejo. No reconocí a la mujer que miraba desde el otro lado del cristal. Ya no había rastro de la mirada apagada que me acompañó durante años. En su lugar había unos ojos brillantes, firmes y llenos de determinación. Esa mujer era yo, renacida de sus propias cenizas, lista para enfrentarse a lo que viniera. Me emocioné al comprender que, por fin, era dueña de mi destino. Mientras caminaba, mi mente repasaba los años de humillación que había soportado. Recordaba cada insulto, cada gesto de desprecio, cada lágrima derramada en silencio. Durante mucho tiempo pensé que esos recuerdos me perseguirían para siempre. Pero en ese instante comprendí que no eran cadenas, sino las lecciones que me habían hecho más fuerte. Todo aquel dolor había tenido un propósito: prepararme para el momento de levantarme. El recuerdo de mi suegro apareció en mi mente con nitidez. Su voz, débil pero firme, volvía a resonar en mis oídos: tú eres la única que merece continuar con lo que construí.
Sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que había cumplido mi promesa. Él creyó en mí cuando nadie más lo hizo, y yo le había respondido con lealtad. Gracias a él, estaba en pie y con la cabeza alta. Me imaginé a Javier, solo, encerrado en ese despacho que minutos antes había sido su escenario de triunfo. Lo vi hundido, con las manos en la cabeza, atrapado por su propio vacío. Pensé en cómo el poder que tanto ambicionaba se le había escurrido entre los dedos en cuestión de segundos. Y, por primera vez, no sentí rabia ni odio, solo compasión. Era un hombre destruido por su soberbia, víctima de su propia crueldad. El futuro se desplegaba ante mí como un lienzo en blanco. Tenía miedo, sí, pero también una ilusión renovada. No sabía qué me esperaba, pero estaba decidida a escribir mi vida con mis propias manos. Ya no necesitaba la aprobación de nadie, mucho menos de Javier. Era hora de recuperar mis sueños olvidados, de permitirme volver a creer en mí misma. Seguí caminando hasta llegar a una pequeña plaza donde el sonido de los niños jugando llenaba el aire de alegría. Me senté en un banco y observé la escena con calma. Aquella inocencia me recordó que la vida podía ser simple y hermosa, incluso después del dolor. Respiré hondo y me prometí que, de ahora en adelante, buscaría rodearme de momentos así. Porque la verdadera riqueza no estaba en los papeles que llevaba, sino en mi capacidad de volver a sonreír. Saqué los documentos del bolso y los miré bajo la luz del atardecer. Aquellas hojas no eran solo escrituras, eran el símbolo de mi renacimiento. Las toqué con cuidado, como si fueran frágiles, pero al mismo tiempo me dieron una fuerza indescriptible. Sonreí, sabiendo que tenía en mis manos no solo un legado, sino la llave para abrir todas las puertas que Javier había intentado cerrarme. Por primera vez en años, pensé en el futuro sin miedo. Tal vez volvería a equivocarme, tal vez el camino no sería fácil, pero ya no me importaba. Lo importante era que había recuperado mi libertad y mi voz. Y con ellas, cualquier obstáculo se volvía pequeño. Comprendí que no necesitaba a nadie para validarme, yo misma era suficiente. Las lágrimas que rodaban por mis mejillas ya no eran de dolor, sino de gratitud. Agradecía a la vida por haberme dado la oportunidad de cerrar un ciclo y abrir otro lleno de esperanza. Agradecía a mi propio corazón por no haberse rendido cuando todo parecía perdido. Y sobre todo, agradecía a la mujer en la que me había convertido, una mujer fuerte, digna y libre. El sol comenzó a ocultarse lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Aquel paisaje me pareció un reflejo perfecto de lo que sentía, el fin de una larga noche y el inicio de un nuevo amanecer. Sabía que aún quedaban batallas por librar, pero también sabía que ya nada ni nadie podría volver a doblegarme. Me puse de pie con renovada energía. Guardé los documentos en el bolso, pero esta vez no lo hice con miedo ni con secreto. Ahora lo llevaba como un estandarte, como la prueba de que había sobrevivido a todo. Caminé hacia adelante con paso firme, dejando que el sonido de mis tacones marcara el ritmo de mi nueva vida. Y mientras me alejaba, comprendí que la verdadera victoria no estaba en haber derrotado a Javier, sino en haberme encontrado a mí misma. La mujer que él llamó nadie, había descubierto que siempre fue alguien. Alguien capaz de resistir, de levantarse y de brillar incluso en la oscuridad. Sonreí al recordarlo y, con el corazón ligero, me adentré en un futuro lleno de posibilidades.